A ver, ¿cómo se define el alma de una nación? A veces, la respuesta no está en un campo de batalla con ejércitos, sino en el texto de una ley. Durante más de un siglo, el destino de México se jugó, en gran parte, en torno a un único artículo de su Constitución, el artículo 3º, el que habla de la educación. Esta es la historia de esa lucha, que fue, en el fondo, una auténtica guerra ideológica por el futuro del país. Para entender la historia de México es que es fundamental hacerse esta pregunta. Y la respuesta, ya os lo adelanto, revela una división profundísima sobre qué significaba ser mexicano y sobre todo qué camino debía seguir la nación. Porque la educación nunca fue solo cosa de aprender a leer y escribir, era la herramienta para moldear la mente y el espíritu de las generaciones futuras. Así que bueno, vamos a meternos de lleno en este tema. Y para ello, tenemos que viajar atrás en el tiempo. Todo arranca en el siglo XIX. México acaba de independizarse, pero no es una nación unida. Para nada. Es un territorio fracturado por dos visiones del mundo totalmente opuestas. Y como no podía ser de otra manera, estas dos visiones iban a chocar de frente en un lugar clave, la escuela. Y aquí tenemos el núcleo de todo el conflicto. Por un lado, los conservadores. ¿Qué querían? Pues mantener las cosas como estaban, sus privilegios, los fueros ancestrales y, sobre todo, el control de la Iglesia sobre la sociedad. Para ellos, la educación era una forma de reforzar ese orden. Y en la otra esquina, los liberales. Inspirados por la Ilustración, su sueño era completamente distinto: construir un Estado moderno, laico. Y veían la educación como la herramienta definitiva para liberar al pueblo. Ambas partes entendían el poder de la escuela, sí, pero para fines radicalmente opuestos. Claro, llegar a una educación pública, libre y laica no fue un camino de rosas, ni mucho menos. Fue una batalla larguísima, a veces en los parlamentos, y muchas otras a tiros, que se prolongó durante décadas. Una historia de avances y también de retrocesos constantes. Vamos a recorrer este camino paso a paso. En 1824 se da un primer pasito, muy tímido, pero el primer gran intento de ruptura llega en 1833, con Valentín Gómez Farías, que busca arrebatarle la enseñanza a la Iglesia. Ojo, sus reformas duraron poquísimo, pero la semilla ya estaba plantada. El gran salto, el de verdad, llega con la Constitución Liberal de 1857, que por fin consagra que la enseñanza es libre. Y todo esto culmina con Benito Juárez, que en 1867, ya con el Segundo Imperio derrotado, establece que la educación primaria sea obligatoria y gratuita. Ahí se ponen los cimientos del sistema público. Y entonces llegamos a una época llena de contradicciones. El porfiriato, el larguísimo régimen de Porfirio Díaz. A primera vista, uno podría pensar que fue una era de gran avance educativo. Pero, como vamos a ver, esa modernización escondía una realidad mucho más oscura para la inmensa mayoría de la gente. A ver, seamos justos. Durante este periodo, gracias a figuras como Justo Sierra, se crearon instituciones clave como la Secretaría de Instrucción Pública y se refundó la Universidad Nacional. Hubo debates, congresos pedagógicos, se hablaba de los métodos más modernos de enseñanza. Daba la sensación de que México, por fin, iba camino de tener un sistema educativo de primer nivel. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Toda esta modernización, todas estas leyes y teorías tan avanzadas, llegaron de verdad al pueblo? ¿A las comunidades rurales, a los hijos de los campesinos y de los obreros? Pues la respuesta es un no rotundo. La realidad se resume en una sola cifra, una cifra que, de verdad, es demoledora: un 85%. Después de 3 décadas del supuesto orden y progreso, el 85% de la población mexicana no sabía leer ni escribir al empezar el siglo XX. Aquella gran maquinaria educativa del porfiriato era en gran medida una fachada. Y esta gráfica lo deja clarísimo. Fijaos, de más de 2,5 millones de niños que deberían estar en la escuela, solo 800.000 iban a clase. Es que no llegaban a un tercio. El sistema beneficiaba a una pequeña élite de las ciudades mientras la mayor parte del país seguía en la ignorancia. Y claro, esa era la condición perfecta para mantener una dictadura. Todo este fracaso, claro, tenía que estallar. Y estalló en la Revolución Mexicana. Cuando los revolucionarios triunfaron, se reunieron en Querétaro para escribir una nueva Constitución. Y fue allí, en el Congreso Constituyente de 1916, donde la batalla por la educación llegó a su momento decisivo, a su enfrentamiento final. Para la gente que había luchado en la Revolución, esto no era un debate de salón, era una necesidad vital. Sabían que para construir un nuevo país y sobre todo para evitar que volviera una dictadura apoyada por las élites y la Iglesia, era imprescindible quitarles el control de la educación de una vez por todas. Y en ese congreso, chocaron dos trenes. Por un lado estaba la propuesta del presidente, Venustiano Carranza. Era, digamos, la opción light, mantener la libertad de enseñanza de 1857.
¿Qué significaba esto en la práctica? Que las escuelas privadas, muchas de ellas religiosas, podían seguir como si nada. Pero enfrente estaba el ala radical, liderada por Francisco J. Múgica, y su propuesta era muchísimo más contundente. El punto clave es este. Querían que el laicismo fuera para todos, obligatorio en todas las escuelas, públicas y privadas, y prohibir por ley que la Iglesia metiera mano en la educación primaria. Para que nos hagamos una idea de la intensidad del momento, escuchad lo que dijo uno de los diputados radicales, Alfonso Romero. Decía que su propuesta cerraba las puertas que los ilustres constituyentes del 57 dejaron de par en par a la reacción. Creían que la Constitución anterior había sido demasiado ingenua, que había dejado una puerta abierta por la que se colaron los enemigos de la reforma, y su misión era cerrarla con llave y para siempre. El debate fue durísimo, forma parte de la gran historia parlamentaria de México. Pero al final los números hablaron. Por 99 votos a favor y 58 en contra, el Congreso aprobó la visión radical. Fue una victoria aplastante para el espíritu de la revolución. Y así, con esa votación, nació el artículo 3 de la Constitución de 1917, un texto que no solo quería enseñar a leer y escribir, buscaba algo mucho más profundo: forjar una nueva identidad nacional y proteger las conquistas sociales por las que tanto se había luchado. ¿Y en qué se tradujo todo esto? Pues en los grandes pilares que quedaron grabados en la Ley Suprema. La educación tenía que ser laica, para garantizar la separación total entre Iglesia y Estado; gratuita, para que fuera un derecho de todos y no un privilegio de unos pocos; y obligatoria, para asegurarse de que nadie se quedara atrás. Más tarde se añadieron los conceptos de nacionalista y democrática, para consolidar un proyecto de país basado en la justicia social. Desde 1917, el artículo 3 se ha reformado muchas veces, lógicamente, para adaptarse a nuevos tiempos y nuevos desafíos. Pero esa tensión de fondo, esa lucha entre distintas visiones sobre para qué sirve la educación, eso sigue ahí. La historia nos enseña que esta batalla, en realidad, nunca termina del todo, simplemente va cambiando de forma. Así que la pregunta, más de un siglo después, sigue completamente abierta.